Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Cuando mis padres me avisaron que por fin habían comprado una casa en Xalapa, pensé que sería el inicio de una etapa tranquila. Llevábamos meses buscando algo que nos permitiera sentir estabilidad. La casa tenía un estilo antiguo, con un jardín lleno de tierra apelmazada, árboles muy viejos y un olor a madera guardada que se impregnaba en la ropa. Desde el primer día intenté imaginar cómo quedaría todo con algunos arreglos, así que propuse ayudar a mi padre a limpiar el terreno para plantar un fresno joven que nos habían regalado. Él aceptó encantado, porque la idea de renovar el jardín lo motivaba. Tomé una pala y empecé a excavar cerca de la barda trasera. La tierra estaba dura, como si no hubiera sido removida en décadas. Cada golpe hacía vibrar el mango de madera en mis manos. Mi padre trabajaba en otra parte del jardín, así que avancé solo durante un buen rato. Tras varios minutos, la pala chocó con algo que no tenía textura de piedra ni raíz. Sonó a madera. Aparté la tierra con las manos y apareció una esquina tallada, con líneas curvas que parecían hechas a mano. Seguí limpiando hasta descubrir un rectángulo completo, envuelto en una tela roja que tenía nudos en las esquinas. Me llamó la atención el color, porque la tela se conservaba demasiado bien para haber estado enterrada ahí durante tanto tiempo. Corté los nudos con la punta de la pala y la envoltura cayó. Lo que había dentro parecía una tabla de ouija hecha en madera maciza, con símbolos tallados a detalle. Las letras estaban marcadas con una precisión sorprendente, como el trabajo de un artesano cuidadoso. La planchette estaba pegada con una especie de barniz reseco y se desprendió con un leve tirón. La superficie tenía marcas de uso profundo, como si alguien hubiera pasado horas moviendo la planchette sobre el tablero. Levanté la tabla y la luz del sol reveló pequeñas manchas oscuras en los bordes, como restos de algo que se había secado hacía muchos años. Mi padre se acercó cuando escuchó mis comentarios. Observó la tabla y soltó un chiste sobre películas de terror, pero noté que su voz tembló ligeramente. La guardé en una caja y la llevé a mi cuarto para verla mejor. Esa misma tarde invité a 2 amigos, ya que la curiosidad nos ganó. Ellos aparecieron emocionados por la idea de jugar con algo tan viejo. Limpiamos la superficie, colocamos velas alrededor y apagamos la luz del cuarto. La casa todavía olía a humedad de remodelación, así que el ambiente se sentía más pesado de lo normal. Colocamos los dedos sobre la planchette y comenzamos a hacer las preguntas típicas. Al principio, nada se movía, lo cual relajó a mis amigos. Sin embargo, en un momento, la planchette dio un pequeño empujón casi imperceptible hacia la letra H. Se detuvo un instante y luego avanzó hacia la A. Mis amigos rieron nerviosos, pensando que alguno la había movido por jugar. Fue avanzando letra por letra. H, A, I. De ahí se quedó inclinada hacia el borde inferior, como si señalara el borde del tablero. Repetimos la pregunta y la planchette se movió con un ritmo más marcado, siempre en la misma dirección, siempre hacia el extremo inferior, como si indicara un punto específico. La sesión terminó cuando una de las velas se apagó sola. No hubo corriente de aire. Mis amigos recogieron sus cosas y se fueron sin alargar el tema. Guardé la tabla en el closet y me dediqué a quitar la cera derramada en el piso. Esa noche, mientras limpiaba, escuché pasos en el pasillo. Un ritmo firme, acompasado, directo hacia mi cuarto. La puerta estaba entreabierta y pude ver una sombra cruzar frente al marco. Pensé que era mi padre, así que abrí la puerta. El pasillo estaba vacío.
Mi madre y mi hermano menor dormían desde hacía horas y la luz del baño estaba apagada. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. La siguiente noche escuché el mismo patrón de pasos. No eran rápidos ni lentos. Un ritmo medido que avanzaba por el mismo tramo del pasillo hasta detenerse justo frente a mi puerta. No escuché golpes, tampoco escuché voces, solo el final de los pasos. Salí de nuevo, esta vez con una lámpara. El pasillo estaba completamente en silencio. Bajé a la cocina y encontré a mi padre revisando unos papeles. Le comenté los ruidos y él respondió con cautela, casi como si temiera darme una explicación directa. Dijo que era normal escuchar sonidos en casas viejas. Aunque su tono intentó sonar firme, percibí un nerviosismo que antes no estaba ahí. Al tercer día, los pasos no solo se escucharon en la noche, sonaron al atardecer mientras acomodábamos cajas. Mi hermano menor levantó la vista con evidente miedo. Mi madre se acercó a él para tranquilizarlo, pero también miró al pasillo con una expresión que trató de ocultar. Esa tarde, decidí sacar la tabla y revisarla con más detalle. La madera tenía marcas nuevas como arañazos que antes no estaban. Pasé el dedo sobre ellos y sentí astillas recién levantadas. La tela roja que la envolvía tenía un doblez irregular, como si alguien hubiera intentado abrirla. Mis amigos regresaron ese mismo día para revisar la tabla conmigo. Mientras la observábamos, uno de ellos sugirió quemarla para evitar más incomodidades. Parecía una decisión lógica. Buscamos un encendedor en la cocina y lo llevamos al patio trasero. Colocamos la tabla sobre unos ladrillos y encendimos el fuego bajo una esquina. La llama tocó la madera, pero no avanzó. Incluso insistimos acercando la llama por diferentes lados. La superficie se ennegrecía de hollín, pero la madera no se consumía. Apagamos el encendedor sin comentar mucho más. Esa noche, los pasos cambiaron de ritmo. Ya no se detenían frente a mi puerta. Ahora, recorrían el pasillo de un extremo a otro, de forma constante, como si alguien caminara sin descanso. El sonido era tan claro que mi madre salió de su cuarto para asegurarse de que ninguno de nosotros estuviera haciendo ruido. Cuando comprobó que cada uno estaba en su cuarto, regresó en silencio. Su expresión dejaba muy claro que aquello la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi padre decidió buscar a un sacerdote de confianza. El sacerdote llegó temprano, caminó por la casa y escuchó con atención cada detalle. Observó la tabla durante varios minutos, como si analizara cada marca. Luego pronunció una frase corta, directa, sin dramatismo. Dijo que lo mejor sería devolverla exactamente al sitio donde la habíamos encontrado. Según él, algunos objetos se dejaban enterrados con una intención clara, y moverlos alteraba esa intención. No utilizó palabras exageradas, pero cada una tenía un peso que no pude ignorar. Esa misma tarde cavamos de nuevo en el mismo punto del jardín. La tierra tenía un olor distinto, como si algo hubiera sido removido desde adentro. Enterramos la tabla boca abajo, tal como estaba antes. La envolvimos con la misma tela roja y cerramos la tierra con cuidado. Mientras apretaba la tierra con las manos, sentí que la superficie se asentaba de una forma extraña, como si la tierra se acomodara sola, sellando el hueco. Mi padre guardó silencio todo el tiempo, concentrado en cada movimiento de la pala. Esa noche, el pasillo permaneció en calma. No escuché pasos, ni sombras, ni ruidos. La casa se sintió diferente, como si recuperara un equilibrio perdido desde hace años. Revisé el closet donde había guardado la tabla y encontré la caja vacía. La tela roja que había sobrado ya no estaba. Cerré el closet sin abrir más cajones. Mi madre mencionó al día siguiente que
Había dormido con una sensación de alivio que no lograba explicar. Mi hermano jugó en la sala como si nada hubiera pasado. A lo largo de los días siguientes, el ambiente se volvió más ligero. Nunca volvimos a escuchar pasos ni sonidos extraños. El jardín recuperó su olor normal y los árboles dejaron de moverse con ese crujido particular que habíamos escuchado durante la semana previa. Cada vez que pasaba por el punto donde enterramos la tabla, sentía una mezcla de respeto y cautela. Jamás volví a tocar una ouija desde ese día. La experiencia dejó una marca profunda que todavía se manifiesta en pequeños detalles cuando camino a oscuras por un pasillo silencioso. Jamás había escuchado un silencio tan extraño como el de aquella madrugada en casa de Dorian. Todos ya se habían ido, pero él insistió en que me quedara un rato más. La fiesta había terminado, las botellas estaban vacías en la mesa y el olor a bebida seguía impregnado en mis manos. Dorian caminaba inquieto por la sala, abriendo cajones y moviendo cosas como si buscara algo específico. Cuando por fin lo encontró, lo colocó frente a mí sin decir palabra. Era una tabla de ouija hecha a mano, tallada en madera vieja, con una textura rasposa que parecía raspada a propósito con algún objeto afilado. La miré durante un largo rato y sentí una incomodidad imposible de explicar. Una sensación directa, punzante, como si algo dentro de mí entendiera que nada bueno saldría de esa noche. Dorian me contó que la tabla pertenecía a su abuelo, un hombre que siempre fue conocido por practicar cosas raras. Me dijo que nunca la había usado, que siempre le había dado miedo, pero que esa madrugada algo lo impulsó a probarla. Su voz temblaba ligeramente, aunque trataba de sonar seguro. Yo tenía sueño, pero también sentí curiosidad. La luz tenue que salía de la cocina apenas iluminaba la superficie de la tabla, dejando sombras que deformaban las letras. En algún punto de mi cabeza apareció una alerta, pero la ignoré. Colocamos la tabla sobre el piso frío de la sala. La madera crujió al moverla como si protestara. El puntero era una pieza tosca, una especie de triángulo hecho con la misma madera. Tenía una hendidura circular al centro, lo suficiente para ver la letra hacia la que apuntara. Apoyé 2 dedos encima, igual que Dorian. La superficie áspera raspó un poco mi piel, y la forma en que se quedó inmóvil en cuanto la tocamos me hizo sentir un impulso de retirarme. Pero él me observaba con una mezcla de emoción y nerviosismo, así que permanecí allí. Dorian preguntó si había alguien con nosotros. La tabla respondió de inmediato. No se deslizó suavemente como en las películas. El puntero avanzó con un tirón brusco, casi violento, hacia el sí. Los dedos de Dorian se elevaron apenas, como si incluso él se hubiera sorprendido. El golpe seco contra la madera resonó en la sala, y el sonido se expandió por las paredes como un eco torcido. Preguntó quién estaba ahí. El puntero se movió con una velocidad imposible, recorriendo letras sin detenerse. Tardamos en entenderlo porque parecía que marcaba un nombre incompleto, repetido, cada vez más torcido. G, U, I, L, L. Después se detuvo de manera abrupta. La madera crujió como si algo la presionara desde abajo. Dorian preguntó qué quería. El puntero describió un círculo irregular sobre la tabla, raspando la superficie tan fuerte que un polvillo oscuro comenzó a desprenderse. Una vibración leve recorrió mis dedos y juro que sentí un calor extraño subir por mis brazos, como si una corriente avanzara lentamente bajo la piel. El puntero se detuvo sobre la letra B, luego E, después R, T, E, verte. En cuanto leímos la palabra, un golpe retumbó en el pasillo. No fue un portazo. Sonó como algo pesado cayendo sobre la duela. Dorian brincó y volteó a ver hacia la oscuridad del corredor.
La luz que entraba desde la cocina no alcanzaba esa parte de la casa. Parecía más negra de lo normal, como si la sombra se estirara hacia nosotros. Dorian quiso levantarse, pero el puntero se movió otra vez. Esta vez lo hizo con un impulso tan violento que la madera de la tabla arañó el piso. Formó una palabra corta: ahora. Una textura áspera recorrió mi brazo derecho, como si una mano invisible lo hubiera tomado por un instante. Dorian retrocedió sin quitar los dedos del puntero porque parecía que algo los mantenía allí pegados. Del pasillo surgió un sonido tan bajo que lo sentí más que escucharlo. Era un arrastre, no como pisadas, como si algo se desplazara pegado al piso, empujando la madera con su propio peso. El sonido avanzó lento, pausado, directo hacia nosotros. La sensación en mi estómago se revolvió de inmediato. Dorian murmuró que no quería seguir, pero sus dedos seguían adheridos. Incluso pude ver cómo la piel de sus yemas estaba tensa, jalada hacia abajo, como si algo lo sujetara. El arrastre se detuvo justo en la entrada del pasillo. La penumbra era tan profunda que no se distinguía forma alguna, pero algo se movió dentro de ella. Un roce, un susurro rasposo, como uñas deslizándose suavemente sobre madera. La tabla vibró. El puntero comenzó a sacudirse bajo nuestros dedos, como si algo empujara desde dentro de la madera, tratando de salir. El puntero se movió hacia mí con un golpe que hizo que la tabla se desplazara varios centímetros. Marcó letra por letra con violencia: tú. La vibración creció, subió por mis brazos y se instaló en mi cuello, clavándose como espinas diminutas. Dorian quiso hablar, pero se interrumpió al escuchar otro sonido, un gruñido bajo, seco, que provenía del mismo punto donde terminaba el pasillo. No sé cómo describirlo sin que suene imposible, pero la penumbra se abrió un poco, como si una figura se incorporara dentro de ella. No alcancé a ver detalles, solo un contorno retorcido. Algo respiraba cerca del piso, un sonido húmedo, como si tragara saliva una y otra vez. El puntero marcó otra palabra, arrastrando madera y rompiendo las fibras. Sigue. Cuando la palabra quedó completa, el contorno dentro de la sombra avanzó. No caminó, se deslizó. Una mano salió primero, o al menos algo parecido a una mano. Los dedos eran demasiado largos, delgados como ramas secas. El arrastre se acercaba de nuevo, golpeando la madera del piso con un ritmo irregular. La tabla se sacudió debajo de nosotros. El puntero tembló y giró sobre sí mismo, tan rápido que pensé que se partiría. Dorian gritó que lo soltáramos, pero ningún músculo de nuestras manos respondió. Era como si la fuerza que movía la tabla nos hubiera tomado también a nosotros. El puntero empezó a marcar letras sin detenerse: M, I, R, A. Me giré hacia el pasillo por impulso. La figura salió por completo. El torso parecía encorvado hasta un punto grotesco, la espalda arqueada hacia arriba como si tuviera algo clavado. La piel tenía un tono oscuro, irregular, con zonas hundidas y otras hinchadas. Alzó la cabeza y vi un rostro completamente desencajado, la mandíbula caída, torcida hacia un lado, los dientes sobresaliendo como si se hubieran incrustado en la carne. Sus ojos parecían hundidos, pero brillaban con un tono tenue, casi rojizo, que se encendía a intervalos, como si algo pulsara dentro de ellos. La figura avanzó hacia nosotros. Sus brazos se estiraron y tocaron el piso, dejando líneas profundas sobre la madera con sus uñas negras. El arrastre se intensificó. Cada movimiento dejaba un rastro de raspaduras más profundas. Dorian forcejeó, tratando de arrancar sus dedos del puntero. La figura se detuvo justo frente a él. La mandíbula se abrió más. Con un crujido húmedo que me revolvió el estómago, la criatura inclinó la cabeza como si estudiara su rostro.
Dorian cerró los ojos, temblando. La criatura extendió una mano y la posó sobre su clavícula. Vi cómo la piel de Dorian se hundió bajo una presión invisible. Su boca se abrió, pero no emitió sonido. La criatura apretó más. La piel cedió como arcilla desgastada. Un hilo de sangre bajó por su pecho. El puntero se movió otra vez, esta vez apuntando directamente hacia mí. Marcó una única palabra que me aterró: acércate. La criatura volvió la cabeza lentamente hacia mí. Ese brillo rojo dentro de sus ojos parpadeó 2 veces. Sus dedos se separaron del piso y avanzó con un impulso repentino. Me lancé atrás, golpeando la mesa y tirando varias botellas vacías. El puntero se desprendió de mis dedos por fin, pero en cuanto ocurrió, la criatura reaccionó. Dio un salto torcido, apoyando manos y pies al mismo tiempo, como un animal desesperado. Caí sobre la alfombra y alcancé a gatear hacia la cocina. El sonido de sus uñas persiguiéndome se volvió frenético, marcando líneas sobre el piso. Sentí un tirón en mi tobillo. La piel ardió como si una garra me hubiera atrapado. Logré zafarme de un jalón y me metí detrás de la barra de la cocina. La criatura se estrelló contra el borde, rasgando un pedazo de madera que salió despedido. Dorian gritaba mi nombre desde la sala. Entonces, un sonido brutal lo interrumpió. Algo pesado se desplomó. El silencio posterior fue inmediato, como si la casa entera contuviera la respiración. La criatura detuvo el ataque. Giró la cabeza hacia la sala. La luz de la cocina iluminó apenas una parte de su cuerpo. Por un instante, pude ver una especie de marca en su espalda, un símbolo grabado directamente en la carne, como si hubiera sido quemado allí. El brillo rojizo de sus ojos se intensificó. Después, regresó al pasillo arrastrando su cuerpo, dejando sobre el suelo un rastro punteado de sangre seca. Cuando por fin me atreví a mirar la sala, encontré la tabla rota, partido el puntero en 3 pedazos y la madera de la superficie llena de surcos profundos, como si algo hubiera escrito allí con desesperación. Dorian estaba tendido a unos metros, tirado de costado, con los ojos abiertos y el cuello rodeado de marcas oscuras. Respiraba, pero apenas. Su clavícula tenía una forma extraña, como si el hueso se hubiera hundido bajo una presión imposible de soportar. Llamé a una ambulancia, incapaz de procesar lo ocurrido. Los paramédicos se lo llevaron, pero su mirada seguía clavada en mí con un terror que jamás había visto antes en alguien vivo. Esa noche no terminó cuando se lo llevaron. Al día siguiente, regresé para recoger mis cosas. La tabla ya no estaba en la sala. El rastro profundo en la madera del piso seguía allí, como una herida que la casa había sufrido. Ese rastro formaba una palabra escrita con una fuerza inhumana, marcada en la duela con surcos profundos que aún hoy siguen allí. Decía: vuelvo.